Buenos días amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19. Esta mañana en nuestra redacción, el experto en Derecho Internacional y también consulta de los medios de comunicación, Graco Pérez. Bienvenido a la sala de redacción de Proceso Digital. Gracias por la invitación, muy buenos días. Bueno, son muchos temas los que nos ocupan, licenciado. Vamos a tratar de hacer un poco picada la entrevista para poder hacerle todas las consultas que tenemos en cartera. Cuéntenos primero, ¿cómo evalúa usted la actual gestión en Cancillería? Usted ha sido siempre uno de los principales críticos de las relaciones diplomáticas de Honduras, pero ¿cómo evalúa esta Cancillería actualmente? Yo creo que si he cuestionado que no ha existido política exterior en nuestro país, ahora hay que agregarle que prácticamente la Cancillería ha sido destruida en sus estructuras porque se han despedido a mucho personal y personas que tenían mucha experiencia en el campo diplomático. Sí, bueno, recién Honduras firmó, ya casi vamos a cumplir 2 años de haber firmado relaciones con China. Eh, Actualmente, el 1 de septiembre entra en vigencia un tratado de cosecha temprana para específicamente el producto del camarón. En aquella oportunidad se nos dijo de 18 memorándum de entendimientos, pero todo sigue siendo una incógnita. ¿Cómo evalúa usted estos dos casi años de relaciones con China? ¿Qué nos ha traído, qué nos ha dejado o qué nos ha quitado? Fíjese que yo pienso que fue un error haber abandonado a Taiwán, haber roto relaciones, y la evidencia hasta ahora en los resultados. Seguimos exportando lo mismo y tenemos más problemas para los mercados, especialmente ahora con el mercado chino. Hubo mucha expectativa, muchas promesas, se nos presentó como que era la panacea a muchos problemas y lo que estamos viendo que no es así, no solo por los problemas que tiene China, sino por lo que ella busca en nuestro país y las implicaciones que eso puede tener para nuestro país. Experiencias cercanas en la región, Costa Rica, por ejemplo, la otra vez se quejaba su presidente de que los acuerdos con China duran mucho tiempo, tardan mucho, cuesta realmente ver los beneficios. ¿Cuándo cree que Honduras va a ver esos beneficios de haber roto con Taiwán y haber firmado con China? Mire, yo creo que beneficios van a haber muy pocos en realidad y es más el daño que se le está causando no solo en el tema comercial al país, sino que también con el tema geopolítico y sus relaciones con los aliados históricos como Estados Unidos, Unión Europea, países de Asia como Japón, Corea del Sur. Entonces al final creo que esta relación no está siendo beneficiosa y está causando más daño que beneficio a la mayoría de la población hondureña, porque el gobierno puede tener sus objetivos específicos con China, pero para la población no se ven los beneficios. Al día de hoy, entonces, hemos perdido más al haber instaurado relaciones con China. Definitivamente, yo creo que perdimos más que haber mantenido la relación con Taiwán y haber fortalecido las relaciones especialmente con Estados Unidos, que desde un principio quiso fortalecer las relaciones con este gobierno y se decidió en primera instancia no asistir a la Cumbre de las Américas y de ahí hacia adelante se han venido distanciando las relaciones. ¿Y cómo queda el país cuando desde la oposición el Partido Nacional dice de que si ellos retornan al poder van a volver otra vez con Taiwán y van a romper con China? ¿Cómo quedamos a nivel internacional con este tipo de actuaciones a su criterio? Bueno, ya hay países que lo han hecho. En el caso de Paraguay, eh, eh, y otros países, digamos, lo hicieron con la embajada en Israel, la movieron a Jerusalén, luego la regresaron. En el caso del rompimiento con Taiwán, han existido países también que han roto y han vuelto a establecer relaciones. Yo creo que lo que necesitamos es diseñar una política exterior clara, coherente, consistente, que duradera a través del tiempo para entonces definir cuáles son las mejores relaciones que debemos tener con cuáles países y así diseñar toda una política exterior a largo plazo. Y un proceso de toma de decisiones, no es que el presidente que llega es el que decide qué es lo que hay que hacer en materia de política exterior, aunque claro, constitucionalmente así se establece, pero debe existir un proceso para tomar decisiones y así evitar
que se tomen esas decisiones abruptas y escuchar a todos los sectores implicados. Sí, también los funcionarios de Cancillería dicen de que Honduras se abrió a un mercado de 1.400 millones de habitantes. ¿Realmente tenemos esa capacidad nosotros de poder ofertar productos como nos lo hacen ver a su criterio, licenciado? No, definitivamente no. El tema es ese, el mercado puede estar ahí, 1.400 millones, pero si nosotros seguimos produciendo lo mismo, incluso menos, de nada sirve que tengamos todo el mercado. Entonces, lo que hay que preocuparnos es por diversificar nuestra producción, aumentar la producción, apostarle a determinados mercados y así orientar la economía y fortalecer las relaciones con unos países que nos pueden ayudar a tener un crecimiento económico. Sí, bueno, se habla también de inversiones chinas en la Mosquitia para buscar petróleo en esa zona del país, que es también es una historia vieja en Honduras. Se habla de exportación de productos hondureños, también el tema de la energía, el tema del ferrocarril. ¿Cree usted que realmente se pueda dar toda esa inversión china en Honduras? Mire, yo creo que hay mucha venta de sueños, de expectativas y más en este momento que ya estamos entrando en una etapa política, mucha promesa de que los frutos se van a ver en un próximo gobierno, vendernos la idea de que en el próximo gobierno, si se mantuviera el partido actual en el poder, todos estos proyectos se van a desarrollar, pero yo creo que son más ventas de ilusiones. Y por otro lado, lo poco que se pueda invertir por parte de China o acordar con China, ya está comprobado en otros países del mundo que el modus operandi de China es eh, hacer préstamos, especialmente para infraestructura, y después de eso buscar concesiones, porque los países son incapaces de pagarle esos endeudamientos. Entonces, China tiene sus objetivos claros, especialmente en temas geopolíticos, y creo que Honduras, desde el gobierno, lo que quiere es aprovechar esa venta de ilusiones para un tema electoral. Sí, y la presidencia del CELAC que ocupa la presidenta hondureña Xiomara Castro, hemos tenido varias polémicas con algunos de los países miembros que la han desautorizado en algunas situaciones. ¿Cómo la califica usted? ¿Cómo la valora? Estamos a punto también de llegar a 6 meses y creo que son 6 meses el mandato que se le dio a ella, pero ¿cómo la valora usted? ¿Cómo ha sido? ¿Hemos logrado sacar beneficios de esa presidencia del CELAC o no hemos sabido aprovechar esa ventana? Creo que no, más bien Honduras ha resultado afectada porque generalmente 10 países se oponen a los comunicados que hacen desde la presidencia de la CELAC, porque se debe manejar el tema del consenso al momento de hacer esos comunicados, así se toman las decisiones en la CELAC. Y el gobierno de Honduras ha creído a través de la presidencia que solo es suficiente que se redacte un documento y unos cuantos países estén de acuerdo. Entonces yo creo que ha afectado la imagen internacional del país. No ha habido realmente beneficios porque hay que recordar que aunque la CELAC, que es un sistema de integración donde está fuera Canadá, Estados Unidos, pero dentro de los países de Latinoamérica también existen diversas orientaciones ideológicas en los diferentes gobiernos. No todos coinciden con la visión que se pueda tener desde Honduras. Entonces, creo que al final no ha sido de beneficio y más bien en muchas ocasiones ha afectado la imagen del país. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ¿cómo usted analiza la postura del gobierno hondureño con respecto a las elecciones en Venezuela? El mundo prácticamente exige que el presidente Nicolás Maduro muestre las actas y que se solucione el problema de una vez por todas. Para el próximo fin de semana se han convocado marchas a nivel de Venezuela y a nivel del mundo para reclamar porque se muestren las actas que Maduro dice que las tiene, pero que no las muestra. A su criterio, ¿cuál ha sido la postura del gobierno hondureño? ¿Cómo la valora? Yo creo que ha sido un error apoyar desde el primer momento la elección o reelección del señor Maduro, especialmente cuando el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no había ni siquiera dado resultados. Luego, inmediatamente que se dieron los resultados, Honduras reconoce esas elecciones. Y yo creo que esto va a tener también no solo impacto en el tema de las relaciones de Honduras, porque incluso algunos países de la misma ideología de este gobierno
se han alejado de esa posición, por ejemplo el caso de Brasil, Colombia, el mismo México, sino que también creo que va a tener un costo político interno para el Partido Libre por adoptar esas posiciones y más ahora que estamos viendo, y lo ha dicho el mismo dictador de Venezuela, el señor Maduro, que ya hay más de 2.200 personas detenidas, hay desaparecidos, violaciones de derechos humanos, y un país democrático, como se dice llamar Honduras, que defensor de derechos humanos, no puede apoyar ese tipo de gobiernos. Sí, bueno, con esta extensa delegación hondureña que viajó para ser partícipe de las elecciones en Venezuela, ¿usted cree de que se puede aplicar este mismo guión, como muchos dicen? ¿Cree que usted que por ahí va la cosa? Sí, yo creo que lo que sucedió en Venezuela fue un laboratorio para América Latina, la forma en que se van a desarrollar ahora las elecciones en los países como Honduras, que está teniendo este acercamiento con unas potencias extrarregionales como China y Rusia y esa tendencia de izquierda. Entonces, yo creo que no se puede descartar que ese modelo trate de repetirse en nuestro país. Por supuesto, las situaciones no son similares, ¿verdad? En Venezuela ya hay una dictadura muy consolidada, una presencia fuerte rusa, China, e Irán. Entonces, pero eso no descarta que sí, los asesores que tiene el gobierno de esos países y de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, eh, pues traten de implementar esa misma forma de elección para mantenerse en el poder. Seguimos siendo fábrica de miles de migrantes. Este año se celebran las elecciones en Estados Unidos. Por un lado Donald Trump, por el otro lado Kamala Harris. ¿Qué es lo que le conviene más a Honduras desde el punto de vista de cooperación, desde el punto de vista de relaciones bilaterales y también desde el campo migratorio? Bueno, lo que le conviene es tener una política exterior clara, definida, independientemente de quién llegue al poder en Estados Unidos. Tenemos que tener excelentes relaciones con ese país porque eso nos va a permitir precisamente evitar que nuevos migrantes se estén generando de nuestro país. Incluso podemos ver el ejemplo de Venezuela, donde hay 8 millones de venezolanos fuera, y estos procesos electorales amañados generan más migrantes. Entonces, entre más cercanos estemos a la democracia, entre más cercanos estemos a nuestros aliados tradicionales, tendremos mayor inversión, mayor cooperación y una visión que permita que el país pueda desarrollarse y así evitar que especialmente muchos jóvenes o profesionales jóvenes sientan que no tienen oportunidades en nuestro país y se vean obligados a buscar mejores condiciones de vida, especialmente en Estados Unidos y en España. 9.000 millones de dólares fueron las remesas enviadas el año anterior a Honduras, que representa más o menos el 25% del Producto Interno Bruto del país. ¿Los migrantes son mejor atendidos ahora o siguen estando lejos de la agenda gubernamental a su criterio? Fíjense que para lo que los migrantes hacen para la economía de nuestro país, creo que los gobiernos no les han brindado el apoyo necesario ni el reconocimiento que merecen por el apoyo que hacen al desarrollo y la economía de nuestro país. Por otro lado, yo creo que es penoso, ¿verdad? Porque cuando se quiere utilizar políticamente se les llama héroes, pero no se analiza el impacto que eso tiene especialmente en la sociedad hondureña, la separación de las familias, el riesgo que ponen en su vida. Entonces, yo creo que se tiene que hacer más por la comunidad migrante. Es necesario que los gobiernos entiendan lo que implica ese aporte que estos migrantes hacen en la economía y retribuirle desde la atención en los consulados, porque ahora que tenemos cada vez menos profesionales en Cancillería y en los consulados de Honduras, pues yo creo que también la atención se ve más deteriorada y es necesario desde eso, desde facilitarles las gestiones en los consulados y además apoyarles con sus familias que dejan atrás en nuestro país. Siempre se ha hablado de un diputado número 129 para representar a los migrantes. ¿Usted cree de que es una buena iniciativa o es más de lo mismo?
No, yo creo que sería una buena idea. Tenemos 128, de los cuales no quiero dar una cifra, pero creo que es mínimo la participación de los diputados que representan a muchos departamentos del país. Así que tener un diputado que representara a la comunidad en el exterior creo que sería algo beneficioso porque permitiría escuchar sus demandas y que apoyaran legislaciones dentro del Congreso que beneficien a los migrantes en el exterior. Desde el punto de vista del derecho internacional, ¿sigue siendo conveniente para Honduras el tratado de extradición que sostiene con el gobierno de Estados Unidos? ¿O debemos ya de pensar en eliminarlo, en crear una ley? ¿O qué es lo que debe de pasar para poder juzgar a todo este tipo de ciudadanos? Mira, el problema es que mientras la justicia en Honduras esté como se encuentra actualmente y los representantes en la Corte Suprema, en la Fiscalía, en los mismos juzgados sean electos o sean nombrados políticamente, difícilmente vamos a tener justicia en el país. Ese es parte del problema, ¿verdad? De estructural y por los cuales muchas personas se ven también obligadas a salir del país porque no existe justicia ni ciudadana ni una justicia para las empresas, para los inversionistas y demás. Entonces necesitamos realmente el apoyo internacional y yo creo que sin el apoyo de la comunidad internacional y en este caso, por ejemplo, las extradiciones en Estados Unidos, difícilmente vamos a poder salir adelante. Por eso también es tan necesaria que venga la CICI a nuestro país. Y a eso iba. Se decía este fin de semana por muchos expertos, economistas, que muy probablemente volvamos a quedar fuera de la cuenta del milenio, que este año no va a venir la Sisi, que va a ser la Sisi muy probablemente para el próximo año como un tema de campaña. ¿Qué es lo que debe de hacer Honduras para poder mejorar esa imagen a nivel internacional? Precisamente mejorar la operación de la justicia y aplicar las leyes. El problema en nuestro país es que tenemos buenas leyes, pero no se aplican. Entonces, aplicar las leyes, aplicar los procedimientos, respetar los nombramientos y finalmente luchar realmente contra la corrupción. Pero estar utilizando políticamente que viene la CIS y que no viene, y al final todo parece indicar que no va a venir, y uno de los mayores indicadores que nos impiden ingresar a la cuenta del milenio es precisamente el indicador de corrupción. Entonces, cuando mejore el indicador de corrupción, cuando se luche realmente con la corrupción, el país definitivamente va a ir mejorando porque son millones los que se pierden en la corrupción en nuestro país que deberían de llegar a los más necesitados. Sus valoraciones finales, don Graco Pérez, lo dejo con las cámaras de Proceso Digital y Departamento 19. Basta con abrir más consulados y oficinas diplomáticas para atender a nuestros migrantes, o qué es lo que realmente debe de hacer Honduras para poder tratar a toda la diáspora que se encuentra en el mundo. Yo creo que se debe de diseñar una política exterior basada en el interés nacional de nuestro país, no de un partido político, a largo plazo, coherente, pragmática. Y de esa forma también, ya teniendo una política exterior diseñada, podemos diseñar una política exterior, una política para los migrantes, una política migratoria efectiva y desarrollar todo un proceso de toma de decisiones en el país que permita que no sea solo una persona o una persona con sus consejeros o asesores los que toman las decisiones, sino que todos los sectores puedan dar su opinión y al final tomar la mejor decisión en función de los intereses de los hondureños. Esta mañana en la sala de redacción de Proceso Digital, el doctor en Derecho Internacional, experto en relaciones diplomáticas también y una fuente inagotable para nosotros los periodistas. A todos ustedes les invitamos que esta y otras entrevistas siempre están disponibles en todas nuestras plataformas digitales. Buenos días.